Saludos miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Arrancamos ya con la semana 5 y con ella nuestra clase de matemáticas correspondiente al curso de séptimo año de educación básica. Esta vez trataremos el tema de potenciación. ¿Qué es la potenciación? La potencia nos dice que es la operación matemática mediante la cual multiplicamos un número por sí mismo las veces que se nos indique el exponente. Dicho esto, vamos a referir que tenemos dos partes en juego en una potencia, en este caso la base y el exponente. Bien, dice que se llama el exponente a la parte que indica la cantidad de veces que se va a repetir la base, y la base es el factor o el número que se repite. En este caso tenemos un 2 elevado a 3, o también lo podemos decir un 2 elevado al cubo, como también se refiere a dicho elemento, cuando está elevado a 3. Bien, entonces nos dice lo siguiente, que se indica, en este caso el exponente nos indica el número de veces que se va a repetir la base, y la base es el número o el factor en este caso que se va a repetir. Entonces la potenciación se refleja de la siguiente manera: un 2 elevado a 3, que entonces nos indica que 2 va a ser multiplicado 3 veces. 2 por 2 por 2 nos va a dar un resultado de 8, porque decimos que 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Bien, dicho esto como teoría, partimos con nuestros ejercicios. Dice, el cuadrado de un número. Recordemos que cuando nos referimos a cuadrado es porque nuestro número de exponente es 2. Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente: Natalia vende en su tienda 12 cubetas de 12 huevos cada uno. ¿Cuántos huevos vendió en total? Para saber cuánto vendió, se realiza la siguiente operación. Se multiplica el número de cubetas por la cantidad de huevos. En este caso, 12 son las cubetas y 12 son los huevos que se contienen dentro de dicha cubeta. En este caso se realiza una multiplicación de 12 por 12 con un resultado de 144. Bien, porque el número de elementos es 12 y ellos componen un conjunto también de 12 elementos. Dice que el producto de un número por sí mismo se escribe así: 12 por 12, que es igual a 12 elevado al cuadrado, y como les mencioné, este se refleja con el número 2. Entonces, repito, 12 por 12 se puede reflejar en potencia como 12 al cuadrado. Bien, entonces esta cantidad se lee 12 elevado al cuadrado. Bien, recordemos entonces que se multiplica dos veces, que es 12 por 12. No se puede repetir el 12 por 2. Bien, porque nos saldría otra cantidad. En este caso 12 por 2 sería 24 y así no se realiza la potencia. Entonces debemos tener en cuenta eso y tenerlo en consideración para resolver una potencia. Recordemos entonces el proceso para reiterarlo de nuevo: 12 por 12, que es igual a 12 elevado al cuadrado. No se multiplica 12 por 2. Bien, pasamos ahora con el cubo de un número. Dice, Ricardo acomodó las cajas de cereal como se muestra en la figura. ¿Cómo expresa la cantidad de cajas? En este caso estamos tratando de 3 dimensiones, como pueden ver. Por ello es que ahora nuestras cantidades se reflejan en cubo. Dice, Ricardo primero cuenta las cajas. Cajas de frente, las que se encuentran aquí en esta parte, las cajas del fondo y las cajas de altura. Como vemos, estamos considerando 3 dimensiones diferentes. En este caso, como también se conoce como el cubo. Entonces decimos que cuando un número se multiplica por sí mismo 3 veces, se escribe de la siguiente manera: 4 por 4 por 4 es igual a 4 elevado al cubo. Bien, entonces nos da una respuesta de 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64. Muy bien, entonces reiteren allí también cómo se soluciona este tipo de problemas, porque para evitar confusiones de cómo vamos a realizar las multiplicaciones mucho más adelante. Recuerden entonces, 4 por 4 por 4 es igual a 64. Bien, nos dice que el cuadrado de un número es el resultado de multiplicar el número por sí mismo.
Bien, es lo que se les reitera en cuanto al contenido y la teoría. Dice, el cubo de un número es el resultado de multiplicarlo 3 veces por sí mismo. Bien, entonces, ello también, recuerden que nuestro número de exponente, en general, el que se encuentra aquí, puede variar muchísimo, pero en este caso, cuadrado y cubo son los exponentes mucho más conocidos que a diferencia de los otros, pero eso no quiere decir que nuestro exponente no vaya a variar. Recuerden que pueden haber muchísimos casos. Ahora entonces pasamos con la potencia de un número natural. Aquí ya viene reflejado tres casos de potencias que vamos a trabajar el día de hoy, que en este caso es la potencia de un número natural, que viene siendo nuestro primer caso, que dice lo siguiente: la potencia es una multiplicación abreviada, ¿ya? Es la operación de la forma a elevado a n, donde a es el factor de la operación y n es el número de veces que se repite el factor. Bien, esto ya lo reiteramos también en la parte de la base y el exponente, y la potencia viene siendo el resultado. Bien, ahora nosotros decimos, este es un ejemplo, recuerden que en este caso la a representa un valor numérico, pero en este momento está como un valor simbólico, pero esta a refleja un número. Bien, entonces nos dice que a, que viene a ser la base, está elevado a n, y que n va a ser el número, o va a ser la cantidad que nos indica cuántas veces va a ser multiplicado nuestro valor de base. En este caso, por ejemplo, podemos colocar aquí a por a por a, y nosotros averiguamos o identificamos que a, en nuestro valor de base, va a ser repetido cuantas veces lo indique el valor del exponente. Bien, entonces ello también es importante destacar. El primer ejemplo nos dice lo siguiente: escribe la potencia de los siguientes números. Tenemos un 6 elevado al cubo, un 2 elevado a un quinto y 3 elevado a 4. Bien, entonces pasamos directamente con la solución. Decimos que 6 se multiplica, el 6 se multiplica 3 veces. 6 por 6 por 6 es igual a 216. ¿Por qué decimos esto? Que porque 6 por 6 es 36 y 36 por 6 es 216. Del mismo modo se resuelven los siguientes ejercicios, como por ejemplo decimos, vamos a repetir 5 veces el 2. Entonces 5 por aquí 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 32, porque repetimos 5 veces el mismo 2, con un resultado de 32 en este caso. El tercer ejemplo nos dice que es 3 elevado a 4. Entonces 3 va a ser el valor base y 4 veces se va a repetir el mismo valor, en este caso 3. 3 por 3 por 3 por 3 con un resultado de 81. Bien, como les reitero, es muy importante no confundir estos valores de exponentes como una multiplicación directa. No podemos realizar una multiplicación de 3 por 4, porque así no se realiza una potencia. Una potencia se expresa cuando el número de base es repetido por el número de exponentes y de cuántas veces lo indique. Bien, ahora pasamos a la potencia de un número fraccionario. Nos dice que la potencia de una fracción se obtiene elevando el numerador y el denominador al exponente de la fracción. Pasamos con nuestro segundo ejemplo. Dice, escribe la potencia de los números fraccionarios. Tenemos aquí un 2 partido a 4 elevado al cuadrado. El segundo caso es 3 al cuadrado partido de 2 al cubo. El tercer caso es 2 elevado a quinto partido para 4. Y el cuarto caso es 5 partido para 3 elevado a 4. Bien, la solución prácticamente viene a ser la siguiente. Y deben tener mucha consideración en cuanto al exponente indique cuál es su numerador en este caso. Porque no es muy importante identificar en qué parte se le va a elevar la potencia. En este caso, qué parte o qué número tiene el exponente. Porque podemos ver que aquí está sobreentendido que todo el conjunto, en este caso toda la fracción, está elevado a 4, está elevado a 2. Ahora, en este segundo caso podemos ver que 2 tiene 2 exponentes. Entonces a ello vamos a considerar. En este caso solo tiene 1 en la parte del numerador. Y como vemos acá en el cuarto caso, también tiene solo 1 en la parte del denominador. Entonces, en aquellos números es a la cual se va a realizar la multiplicación, la potencia. Bien,
tenemos aquí que toda la operación en general está elevada al cuadrado. Entonces hacemos lo siguiente: 2 elevado al cuadrado, que es 2 por 2, es 4. Y 4 por 4, 16. ¿Por qué? Porque se repite dos veces el mismo número, 2 por 2 y 4 por 4. Recuerden, entonces nos realiza una operación prácticamente igual. Pasamos los valores directos, que es, hacemos la multiplicación. 2 por 2, 4 y 4 por 4, 16. Bien, correcto. Pasamos a nuestra siguiente operación, que es 3 elevado al cuadrado y partido de 2 elevado al cubo. Entonces se realiza de la siguiente manera: 3 veces 3 es el número base y 2 va a ser el número de veces que va a ser repetido. 3 por 3 es igual a 9 y 2 va a ser repetido 3 veces. En este caso es 2 por 2 por 2 con 1 igual a 8. Entonces nuestra operación queda como 9 octavos. Bien, es importante que vayamos considerando todos los casos posibles. Y como les reitero y les repito también, debemos tener en cuenta en qué parte o en qué número lleva el exponente, porque solo a aquel número vamos a procederlos a hacer en potencia. Bien, ahora nuestro tercer caso, como podemos ver, solo un número, en este caso solo una parte, que es el numerador, tiene un exponente y el denominador en este caso no lo tiene. Entonces solo vamos a trabajar con este número, que en este caso es 2. Decimos que es 2 elevado a 5. Vamos a repetir 5 veces el 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 con un igual de 32. Y el 4 se mantiene igual porque, como consideramos y como podemos ver, no está elevado a un exponente, entonces se mantiene igual. El mismo caso sucede con este, que por ejemplo aquí cambia que él tiene ahora el denominador y no el numerador. Entonces 5 pasa directo y el que sí va a sufrir cambios es el 3 elevado a 4, resolviendo que 3 veces, aquí el 3 se va a repetir a 4 veces. 3 por 3 por 3 por 3 con igual de 81. Entonces tenemos un 581 por respuesta. Bien, pasamos al último caso, que es la potencia de un número decimal. Aquí debemos tener también en consideración cómo vamos a resolver nuestros números decimales cuando están elevados a una potencia. En este caso nos dice que para obtener la potencia de un número decimal, primero se calcula la potencia significativa. La potencia significativa, por su parte, podemos decir lo que es la parte de los números en las cifras que tenemos. Luego se cuenta el número de cifras decimales y después se multiplica por el exponente. Se recorre la coma decimal de derecha a izquierda tantos lugares como lo indique el producto. Bien, entonces le procedo a resolver para que vayamos teniendo un procedimiento así mucho más detallado. Nos dice, el tercer ejemplo, dice: escribe la potencia de los números decimales. Como podemos ver, tenemos números decimales que están elevados a potencias, a exponentes, en este caso de un cubo y un cuadrado. El primer caso nos dice que 0,2 está elevado al cubo. Resolvemos la primera operación entonces. 2. Primero pasamos con el número, en este caso la parte significativa que tiene el valor, en este caso es 2, porque como vemos es la parte con la que se trabaja, porque el 0 en este caso no se considera. Entonces solo trabajamos con el 2. Decimos que 2 elevado al cubo es 8. Bien, porque 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Repitiendo 3 veces el 2. Bien. Ahora, ¿cómo obtenemos las cifras decimales? Las cifras decimales vamos a obtenerlas de la siguiente manera. Y por favor presten mucha atención en esto. Vamos a contar cuántas cifras tenga. Recuerden, este es nuestro valor entero y este, a partir de la coma o el punto, ya se cuentan los valores decimales. En este caso tiene solo un valor decimal, solo uno. Recuerden entonces, ¿desde dónde voy a empezar a contar mis valores decimales? Desde la coma. Esto también ya lo sabemos de ley, porque también es en general que se le conoce así, la parte entera y la parte decimal. Tenemos solo un valor, en este caso solo 2. Entonces decimos que solo un valor por 3. ¿Por qué el 3? Porque 3 es el exponente al cual se está operando el ejercicio. Decimos que entonces 1 por 3 es 3 cifras decimales con las que se va a obtener. Entonces yo paso mi 8. El 8 está allí como nuestro valor. Y ahora yo voy a colocar las cifras decimales. En este caso 8 también forma parte de una cifra decimal, porque recuerden, está en la parte de las décimas. Aún no está en la parte de las enteras.
Entonces, contando las cifras decimales que tengo 1, 2, 3. Entonces ya a partir de estos números ya coloco la coma y se trabaja con la parte entera. Bien, entonces así es como se resuelve la operación. Vamos a pasar al segundo ejemplo para consolidar mucho más el detalle. Tenemos ahora un 0,003 elevado al cuadrado. Empezamos de nuevo con nuestra operación. Decimos que cuál le trabajamos con el valor, o en este caso la potencia significativa. Como vemos, con los ceros no se trabaja, entonces pasamos el 3. 3 elevado a 2 va a ser igual a 9. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Recuerden eso. Ahora pasamos a contar o obtener nuestras cifras decimales. Decimos que aquí, miren, por ejemplo, tiene 3 cifras decimales. 1, 2, 3. Las cifras decimales se contaban a partir de la coma. 1, 2, 3. Pasamos nuestro 3 y ahora para el número que va a ser multiplicado es para la potencia en este caso, que es un... Bueno, aquí está sobreentendido, pero es que ha habido una modificación. En este caso es por 3 aquí. Bien. Ahora, 3 por 3 es igual a 9. Entonces decimos que esas 3 cifras decimales son las que se van a considerar. Recuerden que el 9 también se considera. La parte de la potencia aquí que hemos obtenido de la potencia significativa también se considera. Entonces se procede a poner el 9 contando también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ya tengo mi parte decimal, coloco la coma y ahora sí el número entero que corresponde. Porque también, miren, como se pueden dar cuenta, contamos con una parte o un valor entero. Bien, entonces así es como se resuelven ya los 3 casos propuestos. En este, bueno, con los que trabajamos ya es la potencia de un número natural, que esa es por lo general la que más se conoce, con la que se trabaja. También la potencia de un número fraccionario, que también se pueden presentar muchísimos ejercicios de esta índole. Y por último, la potencia de números decimales, porque nunca está de más aprender esto. Bien, entonces con esto me despido y muchas gracias.